Buenas noches, hermanos. Son segundos antes de las 6 de la tarde y vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy, todos nosotros en casa y haciendo lo mejor que podemos hacer para pasar este tiempo de aislamiento social obligatorio de la mejor manera. Y como somos creyentes, creemos que Dios permite todas las cosas para bien y este es un tiempo para las familias. Solo quiero pedirles que tengan paciencia. Sabemos que hay una saturación de la red, probablemente se congele la imagen y solo escuchen el sonido, pero pronto se restaurará. Y de todas maneras prometemos que esta enseñanza la vamos a colgar en YouTube para que puedas verla más tarde en un horario que no haya mucha congestión. Así que ten paciencia si se congela la imagen, pero no te despegues. Quiero empezar haciendo una oración y quiero cantar con ustedes, bueno, no cantar, escuchar y podemos cantar la canción Milagroso, Waymaker. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque tu palabra no vuelve vacía y porque tú permites todas las cosas para bien. Señor, te encomendamos este estudio, este tiempo de compañerismo a través de la tecnología. Quisiéramos estar juntos, pero ahora no se puede. Estamos viviendo una situación que nunca imaginamos, pero está ocurriendo y somos testigos que algo está pasando en el mundo, Señor. Serán señales que tú quieres que leamos y que veamos. Te encomendamos este estudio. Permite que la red no se cuelga y que más gente nos pueda seguir. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y vamos a adorar a Dios con la canción Waymaker. Milagroso. Follow me.
alabado al Señor con una canción, queremos empezar el estudio el día de hoy y vamos a enfocarnos en solo 13 versículos. Vamos a estudiar el libro de Jueces y vamos a ver todo el capítulo 17. El capítulo 17 del libro de Jueces solo tiene 13 versículos. Así que el estudio de hoy va a ser corto, pero va a ser significativo. Estamos estudiando la Biblia y vamos a ver cómo que estudiamos la Biblia libro por libro y capítulo por capítulo siempre tiene que decir algo respecto a la situación que estamos viviendo como individuos, como país y a nivel mundial. El jueves pasado habíamos terminado el estudio de la vida de Sansón, Jueces capítulo 16. Y ahora empezamos el capítulo 17. Jueces del capítulo 1 hasta el capítulo 16 se ordena cronológicamente. Pero en el capítulo 17 hay un corte y el autor nos da 2 epílogos. Ya no se encuentra en orden cronológico. Y los 2 epílogos, capítulo 17 y 18, se llama el origen del santuario en el norte de la tribu de Dan. En los capítulos del 19 al 21 vamos a ver la guerra civil contra Benjamín. Y conforme estudiemos estos capítulos nos encontraremos con situaciones que parecen salidas de noticias del siglo XXI, del año 2020. Así que acompáñenme. Jueces 17, versículo 1. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Yo voy a seguir la Reina Valera contemporánea que dice: en los montes de Efraín había un hombre llamado Micaía. Primero me detengo para ver qué significa el nombre Micaía y me sorprendí porque el nombre Micaía significa, es una pregunta: ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como el Señor? Y el nombre Micaía era un nombre común en aquellas épocas. Miqueas es un derivado de Micaías. Y la respuesta a la pregunta en su nombre se sobreentiende: no hay nadie ni nada que sea comparable a nuestro Señor y a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. Pero aquí me encontré con una curiosidad, y es que al leer versiones de la Biblia, otras versiones de la Biblia, me di cuenta que el nombre Micaías aparecía en los primeros 4 versículos en su versión completa. El nombre Micaías es un nombre reducido, como decir de Roberto Bob, ¿no? Y su nombre completo se corta en el versículo 4. Y a partir del versículo 5 tenemos la forma abreviada, que es Micaías. ¿Cuál era su nombre completo? El nombre completo era Micayehú o Micajehú, que significa ¿quién es como Jehová? Y el nombre abreviado le corta el nombre Jehová o Yahvé y leemos ¿quién es como cualquier cosa? El autor del libro no considera digno que este personaje lleve tal nombre y decide acortarlo. Llegamos al versículo 2 y dice que un día confesó a su madre: esas 1100 monedas de plata que te robaron, de la cual me hablaste y por las cuales maldijiste al ladrón, yo las tomé y están en mi poder. Entonces su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Ok, ¿qué tenemos acá? Un hombre llamado Micaía, de la tribu de Efraín, que le confiesa a su mamá: mamá, yo te robé las 1100 monedas de plata. Aquel ladrón que tú has maldecido era yo, está en mi poder. Y su madre le dice: hijito, no te preocupes, que el Señor te bendiga. Acá vienen algunas preguntas. Primero,
Su madre probablemente era viuda y él era su único hijo, porque las madres solían vivir con hijas mujeres cuando eran viudas. Y acá tenemos a la madre de Micaía viviendo con él. Ella era una mujer adinerada, porque la cantidad que le robaron no fue poco dinero, y vivía con su hijo. Micaía, a pesar de su nombre, ¿quién es como Dios?, le había robado a su madre. Y no era una suma pequeña. Si ustedes en algunas Biblias ven que habla de pesos y monedas en el Antiguo Testamento, un ciclo de plata eran exactamente 11.4 gramos. Una moneda de un ciclo de plata pesaba 11.4 gramos de plata. Si tú multiplicas por 1100, nos da 12 kilos con 540 gramos de plata. Y si lo ponemos al precio del mercado de hoy, Micaías le había robado a su mamá 22.500 soles, aproximadamente $6.500. Ella no sabía quién le había robado, tampoco sospechaba de su hijo, así que toma la medida que tales casos ordenaban. Maldice al ladrón desconocido y encomienda a Dios su castigo. Cuando Micaía oyó la maldición, se asustó, y aunque poco le había importado ofender a Dios con el robo, sí le tuvo miedo a la maldición de su madre. Su restitución del dinero no fue voluntaria. Como él era ladrón y además supersticioso, temió ocultar su mal habida ganancia por las consecuencias de la maldición. Y acá quiero rescatar con ustedes dos cosas. Micaía, en estos primeros 2 versículos, ha violado 2 mandamientos de la ley: honrar padre y madre, Éxodo 20:12, y no robarás, Éxodo 20:15. Llevaba el nombre ¿quién como el Señor? Pero no le importa ofender a Dios, no le importa robar, no le importa deshonrar a su madre. Pero cuando su madre lo maldice al ladrón, él se asusta. ¿Sí? Él era una persona supersticiosa. Estaba más preocupado de la gente que ofender a Dios. Igual, hoy hay muchos que se llaman cristianos, roban, conviven con sus parejas, mienten. No les importa ofender a Dios, pero temen a otras supersticiones. Lo que había ocurrido era que la religión en Israel había perdido su dimensión ética, valores, por la influencia del paganismo, de la sociedad cananea que los rodeaba. Así que Micaía va donde su mamá: mamá, por favor, la maldición, acá está la plata. Y su mamá, para neutralizar el efecto de su maldición, ella bendice a su hijo. Hijo, te bendigo, tratando de equiparar la balanza. Y ahora voy a hacer un paréntesis. Mi intención no es ofender a nadie, pero sí quiero hablarles con la fuerza que la palabra de Dios nos habla. Hoy día existe dentro de la iglesia cristiana una doctrina que se conoce como la confesión positiva. Y encontramos cristianos declarando por aquí, declarando por allá, atando por aquí, atando por allá. Un cristiano dice: me duele la espalda. Y dicen: no hagas confesiones negativas. ¿Y qué pasa acá? Y quiero que me escuches, con atención, porque acá sí tenemos un problema, y es un problema grave. El único en la Biblia que tiene poder para crear con sus palabras es Dios. Génesis 1, Génesis 2. Dios habla y crea.
Dios dice y las cosas son. Pero después de la caída, justo antes de la caída, el tentador viene a Eva en la forma de serpiente y le dice, es que Dios no quiere que comas del fruto, porque cuando lo comas serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Así que Eva comió el fruto. Y hoy día los cristianos le creen a la serpiente que ellos, al igual que Dios, pueden declarar, confesar y las cosas son así. Y es falso. No tienes que declarar ni confesar absolutamente nada. Dios es poderoso y no te necesita para que declares nada. Es más, tus palabras no tienen ningún poder porque el poder lo tiene Dios. Versículo 3. Y cuando Micaía le devolvió las 1,100 monedas de plata robadas, ella dijo, por ti, hijo mío, voy a consagrar todo este dinero al Señor para que se haga una imagen tallada y otra de fundición, así que te devuelvo el dinero. Y ¿saben? La respuesta de su mamá nos deja atónitos. No solo premia al hijo ladrón, sino que consagra la plata al Señor para hacer una imagen de talla, una de fundición, es decir, un ídolo esculpido. Y tenemos que ahora la familia sigue violando la palabra de Dios. A deshonrar padre y madre y a no robar le añade, no te harás imágenes. Éxodo 20, 4 y 5. Algunos comentaristas dicen que eran 2 imágenes, una imagen tallada en madera y otra fundida en un molde de plata, en metal. Así que hay un ídolo de madera y hay un ídolo, puede ser de piedra, y un ídolo de metal. Otros dicen que no, que el ídolo era tallado en madera o en piedra, pero luego se enchapaba, se le colocaba una lámina de plata. Así que sea uno, sea 2 ídolos, no importa. El asunto es que madre e hijo están violando lo que Dios dice en la palabra de no te hagas imagen. Pero hoy día de hoy es tan común dejarnos llevar por el paganismo que muchos tienen imágenes y en sus casas. Practicaban una religión popular y Micaía practicaba una religión a su manera. No había relación con Dios, ni temor a Dios. No conocían la palabra. Y hoy ocurre lo mismo. Muchos cristianos tienen una religión y son evangélicos de tradición o son cualquier otra denominación, pero no tienen una relación con Dios. Segundo, no les importa ofender a Dios. No tienen temor por Dios. Proverbios capítulo 1 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero a Micaía no le importaba. Él tenía su religión y se sentía muy bien. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero algo sale a la luz. Micaía no conocía la palabra de Dios. Es por eso nuestro énfasis en enseñar la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, y enseñar todo el consejo de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Versículo 4. Al devolverle Micaía el dinero, su madre tomó 200 monedas de plata y se las llevó a un fundidor, quien con esa plata talló una imagen y fundió otra, las cuales colocó en casa de Micaía. Un momento, ¿no eran 1,100 ciclos de plata? ¿Por qué solo 200? Con los 200 se hizo la imagen. ¿Qué fue de los otros 900? Sabemos que la madre se lo había devuelto a Micaía. ¿Qué hizo Micaía con esos 900 ciclos de plata? Probablemente lo veremos a continuación, en los siguientes versículos. Sabemos que en Deuteronomio 27:15, primera parte, dice: maldito el hombre
que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es al Señor. ¿Te das cuenta que la Biblia dice que no debemos hacernos imagen de nadie? Dios lo dice, Dios lo abomina, pero el día de hoy, ¿qué importa lo que Dios dice? Yo tengo mi imagen y me siento bien. Tremendo. Y el versículo 4 termina con ironía, porque en la casa de aquel que se llamaba ¿quién es como Jehová? Se coloca una imagen, supuestamente del Señor, imágenes que Dios aborrece. Y añadimos una cuarta violación a la ley de Dios, al desconocimiento de la palabra. No tomarás el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. Poco le importaba a Micaía si esto ofendiera o no a Dios. Y llegamos al versículo 5 y dice: y ésta se llenó de dioses. Micaía hizo también un efod y terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. Ahora me van a disculpar porque quiero leer el texto en la Reina Valera 60. Y en la Reina Valera 60 dice así: y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Y yo he marcado en mi Biblia: este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses. Para Micaía, su santuario era la casa de Dios. Pero para el autor del libro de Jueces, era una simple casa de dioses, una simple casa de ídolos. Micaía creía que estaba haciendo el templo de Dios, pero el autor de Jueces, probablemente Samuel, no lo considera así. Y considera que se trata de una casa de ídolos. Al reducir la gloria de Dios incomparable a una imagen, Micayehu o Micajehú desvirtuó su nombre. Y ahora solo sería Micaía. Su nombre ya no sería ¿quién como el Señor? Su nombre sería ¿quién es como cualquier cosa? 3 cosas más hace Micaía: un efod, terafines y consagró un sacerdote. El efod era una túnica, no era una especie, de mandil que se colocaba sobre la túnica. La usaba el sumo sacerdote y uno que otro profeta. Tenía que ser hecho de azul, púrpura, carmesí, lino, y además tenía que tener hilos entretejidos de oro en la prenda, la cual era trabajada con mucho primor. El efod, un mandil sacerdotal, era para el uso de los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví, pero descendían de Aarón. ¿Cómo era? En mis apuntes que les he mandado por correo electrónico, y si quieres que te mande mis apuntes por correo electrónico, mándame tu correo electrónico, por favor, en mensaje, y yo te voy a hacer llegar mis apuntes. Y acá tengo en mis apuntes una figura, no sé cómo se verá, voy a tratar que se vea lo mejor que pueda. Ahí pueden ver cómo era el efod. Es el mandil exterior, ese mandil de color naranja era el efod. Podía ser corto o podía ser largo. Además, se mencionan los terafines. Y cuando llegué a esa palabra dije, ¿qué es lo que quiere decir con terafines? Y haciendo una investigación descubrí que los terafines eran pequeñas imágenes o dioses domésticos. Se mencionan a menudo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando Raquel y Jacob huyen de Labán? Cuando Labán persigue a Jacob y le dice, me han robado mis dioses. Raquel había robado los terafines de Labán y lo escondió debajo de la montura del camello y se sentó encima y le dijo, papá, estoy con la costumbre de las mujeres, no me puedo levantar. Pero Labán decía, ¿quién se robó mis dioses? La palabra es terafines. Lo encuentran en Génesis 31:19.
Lo increíble es que los terafines están asociados con el culto pagano asirio, culto a los ancestros. Se usaban para la adivinación o nigromancia, que es consultar con los muertos. También los usaban para echar suertes. Quien los poseía tenía el derecho de herencia de sus padres. Y voy a poner de acá la imagen de los distintos terafines que han descubierto en Tierra Santa. Ahí puede ver esas pequeñas estatuitas que están hechos de barro o de cerámica. Eran los dioses ancestrales que tenían en las culturas paganas de la época. Pero no le importó poner terafines, dioses culturales paganos, en la casa de sus ídolos. Y los sacerdotes, como les dije, tenían que ser descendientes directos de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Así, tuvo un poco la palabra de Dios y hizo como le dio la gana, a su manera. Y le dijo a uno de sus hijos: tú serás mi sacerdote en mi templo que yo he creado, que es la casa de Dios. Versículo 6. De acá llegamos al clímax de esta enseñanza. En aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Lo hago a mi manera. El lector judío que leyó Jueces debió haber quedado en shock al leer este relato. Y el autor da la razón. No había autoridad civil ni religiosa para guiar al pueblo. Todos vivían en un estado de sitio y guerra. Estaban acosados por los enemigos. El libro de Jueces es un libro cíclico. Israel se encuentra bien, se aleja de Dios, le da la espalda, sus enemigos le atacan, lo someten, sufren, claman a Dios, manda un liberador y otra vez son libres. Alaban a Dios, se olvidan de Dios, viene el enemigo, los somete, lloran, sufren, claman, Dios manda a un libertador y están otra vez libres. Se olvidan de Dios, los castigan, viene el enemigo, los somete, claman a Dios, piden perdón, manda un liberador y otra vez libres. Y yo me pregunto, ¿lo que está ocurriendo el día de hoy no viene de parte de Dios? ¿No está Dios queriendo llamar la atención del mundo? ¿No quiere Dios que nos detengamos y que nos fijemos en lo que realmente es importante? Hay un Dios que habla y hay en la Biblia palabras proféticas. Y el Señor Jesús en Mateo 24 da como una de las características de las señales antes del fin de su pronto regreso que se aumentarán las epidemias. La Biblia lo llama pestes, epidemias, y estamos en una pandemia. Y me pregunto yo, ¿qué será esto? La idea se completa con, recuerden, cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y se completa con Deuteronomio 12:8. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. No harán cada uno como mejor le parece. Un momento. ¿Quién te ha dicho que tienes que hacer las cosas así? ¿Quién te ha dicho que puedes vivir el cristianismo así? ¿Quién te ha dicho que está bien la religión a tu manera? ¿Quién te lo dijo? Porque el único que tiene autoridad sobre el creyente es su palabra. Lo recto ante los ojos de cada israelita era lo malo ante los ojos del Señor. Hoy vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y a sus valores, donde cometer pecados flagrantes que van en contra de la ética y los valores de la humanidad son ahora protegidos por la ley. El aborto, la pedofilia, etc. Tenemos una sociedad pagana, una sociedad progresista, una sociedad moderna y una sociedad liberal. Una Europa que enterró a Dios
Y ahora, Dios, ¿a quién va a enterrar? No quites a Dios de tu vida. No oses hacerlo. Hay un versículo que quiero que lo pases. Si tienes Twitter, medios sociales, WhatsApp, hazle una foto, créalo. Y el versículo es Isaías 5:20. Hay de los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay de los que convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Hay con aquellos que dicen que está bien lo que Dios condena. Todo el mundo lo hace. Ay, mamá, todo el mundo lo hace. Ay, papá, todo el mundo lo hace. Pero no es excusa para el creyente. Lo que todo el mundo hace no es lo que Dios aprueba. Y vamos a la parte final, versículos 7 al 9. Un joven levita de Belén era forastero allí. Era de la tribu de Judá y había salido de Belén en busca de un lugar para vivir. En su camino llegó al monte de Efraín, a la casa donde vivía Micaía. Y Micaía le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén, de Judá. Me quedaré a vivir donde encuentre lugar. ¿Qué sabemos de este hombre? Era joven, de la tribu de Leví, vivía en Belén, que pertenece a Judá, y había venido como forastero a Efraín. No sabemos cómo fue, pero llegó a la puerta de la casa de Micaía. Micaía le pregunta: ¿qué haces por acá? Y él le responde que está buscando un lugar donde quedarse a vivir. Siendo forastero de Judá, el levita no tenía terrenos en Leví. A la tribu de Leví no se le dio terrenos. Recibieron herencia todas las tribus, menos Leví. Leví recibió algunos lugares. Y parece que este levita, por el continuo asedio, con los problemas, la guerra, filisteos, amonitas, moabitas, cananeos y toda la opresión que pasaba y se liberaban, estaba en pobreza. Salió a buscarse un futuro mejor. Y le dice que llega ahí. Para sostenerse él necesitaba de la hospitalidad de otras personas. Y llegamos al versículo 10 y 11. Micaía le dijo: ¡wow! Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Tengo mi templo, tengo mis imágenes, tengo mis dioses, tengo mis terafines, hasta un efod que le rindo culto, un pequeño mandil, y ahora tengo mi propio sacerdote, le dice. Y el levita le dijo: te daré 10 monedas de plata al año. ¿Alguien se acuerda cuánto fue el dinero que le robó Micaía a su mamá? 1,100 monedas de plata. ¿Cuánto le va a pagar Micaía al año al sacerdote? 10 monedas al año, menos de una moneda al mes. Fíjate la cantidad de dinero que tomó Micaía. Así que le ofrece 10 monedas de plata, ropa y comida. El levita aceptó y se quedó. Y le agradó vivir con Micaía, porque él lo trataba como a uno de sus hijos. Cuando averiguó quién era Micaía y cuál era el propósito del viaje del levita, le ofreció chamba, laburo, empleo, como sacerdote de su santuario. Según Micaía, el levita le sería como padre, o sea, guía espiritual, como el mediador entre él y Dios. Para él, el levita era fuente de bendición. Ahora, en Deuteronomio 33:10 dice que era responsabilidad de los levitas enseñar la ley de Moisés. Así que este joven levita, si hubiera conocido la palabra de Dios, le hubiera dicho: un momentito, estás violando la ley de Dios, lo estás haciendo todo mal, no te compete a ti hacer eso. Y eso debió haber hecho: rechazar la oferta e instruirle a que haga lo correcto, el culto a Dios como se merece. No obstante, aceptó la invitación
porque le daba seguridad económica, le daba casa, le daba comida, le daba techo, y además dependía como hijo del sostén de Micaías, y como hijo era imposible que pudiera corregir lo malo que estaba haciendo Micaía. Y llegamos al final, con esto estamos acabando, versículos 12 y 13. Luego Micaía consagró al joven levita para que pudiera oficiar como sacerdote y lo instaló en su casa. Pues decía, yo creo, a mi manera, a mí me parece, con esto estoy seguro de que el Señor me prosperará, pues tengo un sacerdote, por sacerdote un levita. Así que tenemos a un levita sirviendo en la casa de los ídolos de Micaía, a la par con el ídolo. Micaía hizo su santuario, lo equipó por la misma razón por la que le robó la plata a su madre, para enriquecerse. Fíjense que la intención de Micaía fue: el Señor me prosperará, el Señor me bendecirá. Eso era lo que él quería. Y ahora tiene su pata de conejo de la suerte, el levita como sacerdote. Ojo, los levitas no podían ser sacerdotes, solo aquellos que descendían de Aarón. Y no sabemos realmente quién era. Micaía cree que merece la bendición de Dios por todo lo que hace por él. Y hay muchas personas que creen que Dios le debe, porque ellos leen la Biblia, porque ellos oran, porque ellos diezman, porque ellos hacen esto, porque ellos declaran, porque ellos confiesan, porque ellos proclaman, y creen que Dios está obligado a servirles. Y eso era lo que Micaía creía. Creía que Dios estaba obligado a bendecirlo, porque le había hecho una casa, le había puesto imágenes y hasta un sacerdote. Y porque él era un hombre religioso y seguía las instrucciones de la adoración a Dios como él le parecía, como él creía. El santuario y el sacerdote no le van a traer prosperidad a Micaía, sino robo y despojo. ¿Y cómo lo sabremos? La próxima semana. Pero permíteme terminar con una reflexión. Hoy, 26 de marzo del año 2020, estamos viviendo tiempos sin precedentes en la historia de la humanidad. En el siglo XIV, 1347, 1382, se vivió la horrorosa peste bubónica o peste negra, que terminó con la vida de 25 millones de habitantes. En 1918 y 1919, la peste española le tomó 2 años de abarcar a todo el mundo. Murió más de 50 millones de personas. Así que algo difícil estaba pasando. Y hoy vivimos en una era distinta. En 1918 y 19 solo podían movilizarse por barco o a caballo o caminando. Le tomó 2 años dispersarse a la enfermedad, a la gripe española, que era viral, como la que estamos viviendo a nosotros. Si tomamos desde que lo hizo público China, fines de diciembre, enero, febrero, marzo. Son 3 meses y ya está en más de 175 países. He preparado un artículo que más tarde o mañana lo voy a publicar en mis medios sociales, que se lo quiero leer. El pequeño artículo se llama ¿Qué si Dios? Y se lo voy a leer. Solo algunos pensamientos respecto a los eventos acaecidos a nivel mundial y al futuro de su iglesia. Ni a nuestros abuelos ni padres les tocó vivir un momento como este. Nos tocó a nosotros.
Y quién sabe si es precisamente en un momento como este que Dios quiere que seamos nosotros los que compartamos el Evangelio sin temor con los que Dios ha puesto en nuestro círculo de influencia. Durante años en la iglesia escuché que Jesús regresaría, y durante años escuché que si Jesús no regresa pronto, le debe una disculpa a Sodoma y Gomorra. Y durante años los pastores y predicadores hemos hablado de la segunda venida de Jesús, mientras la gente no le importaba y moría sin arrepentirse. ¿Y qué si Dios está usando este tiempo para reunir a su rebaño en su reino y no en el reino de los hombres? ¿Qué si Dios está hablando de lo que realmente importa en esta vida? ¿Qué es lo que importa? ¿El dinero? ¿La economía? ¿O la vida? ¿Qué si Dios nos está llamando a ser la iglesia más que llamarnos a ir a la iglesia? Tú eres la iglesia. Tú eres quien debes llevar el mensaje. ¿Qué si el Evangelio saliera ahora más que nunca, porque estamos obligados a hacer la iglesia fuera de los muros del templo? ¿Qué si Dios está permitiendo todo esto para que su iglesia sea más fuerte que nunca frente a los acontecimientos que se presenten en el futuro? ¿Qué pasaría si estuviéramos más centrados en compartir el Evangelio que preocuparnos cómo se dará el reinicio financiero y la intervención del gobierno? ¿Qué pasa si comenzamos a mirar a Dios más que a nuestro gobierno? ¿Qué si todo esto está ocurriendo para hacer que la iglesia reaccione y sea más bella la novia hermosa para esperar su pronto regreso? Y este es el mejor momento para hablar de Jesús. Este es el mejor momento para compartir el Evangelio. La gente está asustada, está viviendo y viendo cosas que nunca imaginó. Jamás había ocurrido algo como esto. Y como dice el viejo refrán, río revuelto, ganancia de pescadores. El mundo no tiene esperanza, el mundo está desolado, el mundo ve con preocupación, el mundo no sabe qué hacer. Pero nosotros sabemos quién nos protege, nosotros sabemos quién es el Señor, nosotros sabemos quién está en el trono y quién tiene control de todo y quién permite incluso aún las epidemias. Y ese es nuestro Dios, y Él quiere que hablemos de Él, que lo hagamos escuchar, que Él está entre nosotros. Es precisamente en situaciones como esta en la que debemos compartir su palabra, la cual es, y cito, 2 de Pedro 1:19, como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana, Jesús, salga en nuestros corazones. El mundo puede oscurecer, pero la luz de Jesús se iluminará dentro de nosotros. ¿A qué le temes, pueblo de Dios? Está bien que estemos atentos a las señales, pero aún hay muchos que todavía necesitan escuchar el Evangelio. El contexto y los tiempos que estamos viviendo son difíciles, y esta es la oportunidad que tenemos para hablar de Jesús. Que no desperdiciemos una oportunidad tan increíble. Y mira, esta puede ser una manera muy sencilla de iniciar la conversación con aquellos que aún no tienen una relación personal con Jesús como su Señor. Le preguntas esto: si Jesús regresara pronto por los suyos, ¿estarías preparado? ¿Estás preparado para el regreso de Jesús? Y cuando Él venga, ¿cómo te hallará? Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, quiero darte gracias por este pasaje que nos muestra a una persona viviendo la religión a su manera.
pero nosotros como iglesia hemos decidido vivir tu palabra como tú lo enseñas. Y gracias, Señor, por estos tiempos, y gracias porque en medio de la oscuridad tu luz resplandece. Y Señor, somos nosotros ese quinto evangelio, somos nosotros la carta escrita por Dios para ser leída por todas las personas, que podemos llevar esperanza, palabras de ánimo y consuelo a un mundo que aún no te conoce. Y hermanos, para terminar, si se les ha cortado y se les ha colgado esta enseñanza, vamos nosotros a subirla a nuestro canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel. También quedará acá en el Facebook. Si alguno de ustedes desea tener los apuntes, hágame llegar su correo electrónico y le haré llegar los apuntes de las enseñanzas. Y nos estaremos volviendo a ver el día sábado. Tenemos estudio a las 6 de la tarde. El pastor Iván va a estar compartiendo con nosotros uno de mis libros favoritos, el libro de Santiago. Y el día domingo a las 10 de la mañana, probablemente lo adelantemos, 9 de la mañana, estaremos con nuestro servicio y les he prometido un estudio del Salmo 91. Ahora escúchame. Proverbios 22:3 dice que el sabio ve el peligro y lo evita, pero el necio sigue de frente y recibe el daño. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Yo creo en el Señor. Me gozo y me regocijo de lo que está ocurriendo, porque veo delante mío, delante de mis ojos, eventos que nunca antes en la historia pasaron y lo vemos por primera vez. No será el anuncio que el Señor viene. Que Dios los bendiga. Nos volvemos a ver. Hasta luego.